Hola, buenas, ¿cómo les va? Estoy de nuevo en la biblioteca del CEPRAM, como ven, y muy contenta de estar aquí y de grabar desde aquí esta clase. Bueno, espero que este invierno precipitado no les impida escuchar alguna cosa de mitos, y sobre todo de este mito tan lindo que es el que hemos comenzado la semana anterior. Ustedes se acuerdan que propusimos ver Penélope, qué es lo que está tejiendo, y que hablamos acerca de que como Penélope no tiene un mito propio, sino que en realidad Penélope depende, a pesar de que tiene genealogía, de que tiene vida, de que tiene su propia historia, digamos así, su propia historia de vida, sin embargo, no tiene un mito propio, pertenece al discurso mítico de Ulises o de Odiseo. Y entonces les dije que lo primero que iba a hacer es ir contándoles lo de Odiseo que fuera necesario para insertar a la Penélope en ese mito, ¿verdad? Entonces para eso lo que hicimos fue ver de quién era hija Penélope, etcétera, la parte biográfica elemental, y la dejamos un ratito de lado y empezamos a ver Ulises para ver en realidad lo que significa este héroe, de tal manera que podamos darle a ella una entidad dentro del mito, que no sea simplemente la esposa de Ulises y nada más, porque en realidad en los primeros siglos, digamos, de los griegos, desde el comienzo de Homero y la guerra de Troya, etc., ella fue conocida como la esposa de Ulises, y se acuerdan que decíamos como la metáfora de la fidelidad. Pero para que ella sea la metáfora de la fidelidad, tenemos que ver lo siguiente. En primera instancia, a él y a ella ya los conocemos desde la época de Homero, por lo tanto, es un mito antiguo. Es un mito que se forma en una sociedad con una forma de pensar acerca del ser humano y quién es el hombre, quién es la mujer, qué son, qué significan estos dos sexos o géneros en ese momento, ¿verdad? Y cuál es la relación entre el ser humano masculino y el ser humano femenino. Entonces, claro, tenemos que entender que ella sea la metáfora de la fidelidad en un contexto en donde la mujer obviamente dependía del hombre, en donde no teníamos nada más que esto, el conocimiento, digamos así, de estos dos aspectos del ser humano, y entonces, claro, tenemos que ir viendo en qué medida realmente ella le es fiel, cómo le es fiel y por qué le es fiel. Pero para eso, como en este contexto la mujer depende del hombre y de la mirada que el hombre tenga del otro, eso es una cosa muy importante entre los griegos. Acuérdense siempre que para los griegos, que para el griego conoce porque ve. El hombre, después porque oye. Pero en primer lugar, de los sentidos, el primordial a los fines del conocimiento es la vista. Entonces, ¿cómo el hombre ve al otro? ¿Cómo el hombre ve al universo? ¿Cómo el hombre ve a la mujer? Y en qué situación coloca cada una de estas cosas, es lo que nosotros tenemos que conocer, porque si no, a veces, y sobre todo en este momento en el que estamos trabajando tanto feminismo, etcétera, ¿verdad? Y en donde estamos tratando de
culturalmente de ir modificando esta relación hombre-mujer, en donde la mujer siempre está subsumida, claro, si nos enfrentamos a este momento de pensamiento, aquel momento de pensamiento habría sido aberrante si hubiéramos pensado como ahora. Pero en ese momento no. Esto viene a colación, que yo insisto mucho en esto, porque, fíjense, ayer casualmente estaba viendo televisión, no sé en qué programa, apareció esto de que ahora hay todo un trabajo sociológico, etcétera, acerca de lo que en Disney se presenta para los chicos desde el punto de vista lúdico. Y uno de los problemas que surgía era el problema de el cuento de Blancanieves. Ustedes vieron que Blancanieves es un cuento antiquísimo, pertenece, creo, más o menos al siglo XVII, por ahí. Blancanieves, que en un determinado momento, porque su madrastra no la quiere, etcétera, y la dejan en el bosque y todo lo demás, ella aparece en esta casita del bosque donde conoce y donde la albergan 7 enanos. Y bueno, ella es hechizada un día por esto de la manzana, que fíjense, si vamos viendo todos las menciones de los pequeños datos, cómo son datos que corresponden a todo el folclore, digamos, cultural universal y por lo menos de Occidente. Vamos a ir aclarando, por lo menos de Occidente. Y además que en casi todos los cuentos de este tipo aparecen, porque son datos paradigmáticos de una sociedad que quiere mostrar y que necesita mostrar a través del cuento, así como en otro momento lo hacía a través del mito, ciertos y determinados modelos, ¿verdad? Muy bien. En este cuento, ustedes saben que, Blancanieves hechizada a través de la ingesta de la manzana, y ella queda subsumida en un sueño que podría llegar a ser eterno si no fuera porque, digamos, el propio oráculo del cuento dice que si una persona que la quiera con amor verdadero le da un beso, ¿verdad? Que es el símbolo del acercamiento, en realidad. Y el símbolo de mostrar que se quiere a esa persona. Y que se quiere de verdad, no con otra intención que no sea la de mostrar el amor verdadero. Muy bien. Entonces, aparece el príncipe y le da un beso a Blancanieves. Cenicienta es otra historia también. Y entonces ella sale del hechizo. O sea, el amor rompe el hechizo y ella vuelve. Muy bien. Todo esto suscita una serie de problemas y de planteos acerca de, claro, el príncipe la besa, pero ella no corresponde. O sea, es una relación, digamos, un momento de relación propuesto por uno de los lados, pero no consentido por el otro. Pero no consentido porque en realidad no es que ella no consienta, porque no está en situación de consentir, porque está hechizada, o sea, está en otro estado, ¿verdad? Entonces, claro, uno se pone a pensar, muy bien, y entonces el planteo es, esto no es un modelo para los niños, porque los niños van a pensar que pueden hacer lo que quieran, que pueden venir y besar, y entonces de ahí empieza todo el problema de violencia, de género, etc. Me parece que deberíamos hacer una especie de pausa y pensar en qué momento apareció el cuento.
y cómo lo podemos ir modificando. Porque en el momento en que el cuento surge, así como surgen los mitos, ¿verdad? Paradigmático, no significaba todo esto. En ese momento cultural, significaba lo que ese momento cultural tenía en cuenta. Claro que si vemos ahora un chiquito que besa a una chiquita y la chiquita no quiere y el chiquito insiste y de todas maneras concreta el acto sin el consentimiento, claro que hay violencia, evidentemente. Ahora, estamos trasvasando los contextos, los tiempos, y creo que deberíamos respetar un poco eso. Claro que le podemos explicar al chico, contándole el cuento, que eso en este momento significa o lo que significa, etc. No sé, creo que deberíamos pensar un poco y no ser tan fundamentalistas antes de mover contextos, ¿no? Es mi opinión. Bueno, ya se los dije. ¿Qué le vamos a hacer? Pero a raíz de esto, de esto que estaba viendo ayer, yo dije, bueno, pero claro, Penélope en su momento fue una mujer fiel a un hombre que la tenía y la poseía como esposa, como reina, etc. Entonces, claro, uno se pone a pensar, ¿y dónde está la fidelidad de ella? La fidelidad es realmente como la lealtad del soldado, en este caso. Ella tiene que responder a su jefe, amo y señor. Pero es que en ese momento era esa la forma de pensar. Y no podemos decir está bien o está mal. Porque entonces tendríamos que decir todo lo anterior estuvo todo mal, todo es errado, degenerado, erróneo, malo. No, cada momento, y en eso vamos progresando, tiene su estructura social y su estructura de pensamiento. Y tenemos que respetar eso, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo insisto en ir viendo quién es Ulises, cómo se comporta, para que vean en qué medida ella, para los griegos, fue el icono de la fidelidad. Después vamos a ver, a medida que transcurre el tiempo, autores que leyeron, como vamos a leer nosotros, como estamos leyendo lo de Ulises, y entonces, lógicamente, poniéndonos en el momento en que el autor escribe, ¿verdad? Con el criterio que el autor escribe y entendiendo que el autor quiere transmitir su postura frente a la situación, entonces vamos a ver que las resoluciones que le dan al personaje de Penélope son algunas distintas, otras iguales, otras parecidas, ¿verdad? Otras que desdicen en alguna cosa. Y le van dando una entidad a Penélope de acuerdo al contexto en el que la insertan y al momento en el que el autor escribe. Eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, entonces, voy a hacer lo siguiente. Lo primero que tengo que hacer es decirles que ustedes ya lo conocen a Ulises, saben quién es, saben que viene de Ítaca. De paso, les pregunto, ¿leyeron, escucharon, o lo buscaron al texto Ítaca de Cavafis? Muy bien. Es toda una clase de psicología, ese texto, ¿verdad? Y entonces, viendo eso, escuchando el texto de Cavafis, que realmente es maravilloso, y entendiendo que este universo de Ulises es realmente metafórico, entonces retomé el texto de Sabater, ¿se acuerdan? Último desembarco, marqué unas partes extensas, es una obra de teatro, ¿eh? Ahora, ustedes vieron que Sabater
es más filósofo que teatrólogo. Por lo tanto, sus obras de teatro son obras más tipo ensayo divididas en monólogos o diálogos, más que una obra con toda la dramaticidad que tiene que tener para ponerla en escena, porque claro, tiene unos diálogos con unas intervenciones personales larguísimas, y entonces por ahí resulta un tanto, no digo pesado, pero que hay que estar poniéndole como mucha atención a cada una de las palabras que él dice y cómo va elaborando el discurso, y entonces lo va dividiendo como en diálogos. Pero hay una parte en la que, una de las partes finales que me interesa para que veamos el pensamiento de Ulises en relación a Ítaca, porque en realidad la vuelta de él es a Ítaca, ¿verdad? En donde está su hijo, en donde está su esposa, en donde está su reino, pero en realidad no es que él vuelve por Penélope. Él vuelve por Penélope como parte, digamos, del botín, como parte de ese todo, que es Ítaca. Su reino, su poder, ¿verdad? Su lugar en ese poder, su reinado, su mujer, su hijo. Y entonces les voy a leer esta última parte del texto de Sabater para que vean que también es una clase de psicología. Bueno, pero para llegar a eso, como con el texto de Sabater, él habla mucho, lógicamente, acerca de ciertos y determinados momentos o instancias de todo el viaje de Ulises desde que sale de Troya. Entonces lo que voy a hacer es hacer una especie de caminito rápido por todo el viaje hasta que llega a la isla. Es un poco largo porque el texto, bueno, imagínense, la Odisea tiene 24 cantos. No es moco de pavo, diría el refrán. Significa que el viaje es largo. También los 5 primeros cantos están dedicados a Telémaco, que es el hijo de Ulises, ¿verdad? Y a la salida de Telémaco para buscar a su padre. Está bien, pero imagínense desde el 6 en adelante hasta el final, donde se encuentra ya en Ítaca con toda su gente y fundamentalmente con Penélope, que es lo que nos interesa, es un tanto largo. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer ahora es comenzar a ver los distintos momentos en donde él desembarca, ¿verdad? Que es a la vez donde va perdiendo parte de todo su bagaje, ¿verdad? Mientras va a recuperar o va a tratar de ir recuperando algunas cosas, algunas ideas, alguna fuerza. Muy bien, entonces voy a ir viendo algunas cosas, como lo dice Bernán en el texto que ustedes ya saben. Dicho sea de paso, ya mismo les digo, para la gente que tiene el texto de Érase una vez, acuérdense de Bernán, voy a ir a la página 99 en el capítulo que se refiere a Ulises o la aventura humana. Fíjense que acá ya no vamos a hablar de los dioses como leitmotiv, vamos a hablar del hombre. Entonces, partecitas voy a ir leyendo, partecitas me voy a ir guiando para ir explicándoles así el trayecto de él en forma lineal. Después, digamos, voy a ir metiéndome ya en esta parte final de Sabater para completar desde el diccionario lo que dice el diccionario de la última parte y un poquito también de lo que yo les voy a ir diciendo.
Bien, interrumpo un segundito. Antes de empezar la aventura de la guerra de Troya, les tengo que decir que recordemos que él a duras penas fue a Troya. Digo a duras penas porque no quería ir, pero bueno, después para realmente cumplir con aquella bendita promesa hecha a Menelao por todos, ¿verdad? Entonces él decide realmente ser un poco honesto y entonces ir a la guerra de Troya. Durante la guerra de Troya, él se va a comportar como lo que es decir, es un guerrero, solo que él no se destaca por ser el guerrero, el héroe al estilo Aquiles o al estilo Miocid, por ejemplo, ¿verdad? Él se destaca más por su intervención humana a nivel de la comunicación. Y en general es utilizado en el buen sentido, digamos, es llamado a intervenir, sobre todo en los momentos donde hay que elaborar el discurso y que el discurso sea persuasivo, en esos momentos. Y además, en los momentos en que hace falta más que valor, más que entrar a la lucha en el campo de batalla, más que eso, hace falta astucia. ¿Se acuerdan? Metis. Es decir, él es el pícaro, como diría Bernal en algunos de sus textos. Y entonces, toda la guerra de Troya se desarrolla de esa forma. Él tiene muy buenas intervenciones y en un determinado momento, ¿verdad?, cuando los griegos deciden acabar con esta guerra después de los 10 años, entonces surge aquel tema del caballo, en donde les propone la construcción del caballo famoso de madera que ingresa a Troya y desde el cual salen a la noche los guerreros, abren las puertas y entonces comienza toda la matanza final de todos los troyanos, menos Eneas, ¿verdad? Uno de los pocos que logra sobrevivir a esta terrorífica matanza que los griegos hacen de los troyanos. A sus mujeres se las llevan como esclavas, a la mayoría, matan todos los hijos para que no quede nadie que pueda reclamar absolutamente nada de Troya, y a los hombres los matan, obviamente, y dejan el tendal de muertos ahí, destruyen Troya y tratan de incendiar Troya. De ahí es que Eneas, a regañadientes, logra sacar a su padre de ahí, Anquises, y se va con su mujer y con su hijito, ¿verdad? Y emprende él también ese recorrido hacia un lugar absolutamente desconocido que los dioses le proponen para que él continúe, ¿verdad?, con esta tradición de Oriente hacia Occidente, que es la fundación de este nuevo ámbito que va a ser en el Lacio, ¿verdad?, a futuro, muy futuro, la ciudad de Roma. Muy bien, entonces estamos en el momento en que ya los griegos han vencido a los troyanos y tienen que retornar. Van a comenzar en este momento lo que los griegos en su idioma y con la palabra justa dicen los nostoi. Nostos es el regreso, por lo tanto comienzan los nostoi, los regresos de todos los que han quedado. Cada uno vuelve a su embarcación, ¿viste? A su embarcación. Son grupos de embarcaciones según los capitanes, los reyes, etc. Y esperen que así veo mejor la historia. Son grupos de capitanes que se reúnen, ¿verdad? Mejor dicho, que reúnen a sus soldados y organizan las diferentes flotas, ¿no?, para regresar a Troya.
El regreso más famoso, o el regreso famoso en realidad, es el regreso de Ulises. ¿Por qué famoso? Porque Homero toma en este momento la vida de Ulises y mediante esta ficción que Homero hace, ¿verdad? Transforma el regreso, ¿verdad?, en un recorrido de vida de Ulises hacia Ítaca. Pero también hay otra gente que regresa, y entre ellos están Agamemnón y Menelao, y Néstor, por ejemplo, que regresa con Menelao, y así varios. En realidad, el que quiere volver rápido es Menelao, quiere volver a su patria, quiere hacerlo todo porque ya acabó una historia acá. Entonces quiere volver y Néstor va con él. Agamemnón, en cambio, quiere permanecer un tiempo más allá y hacer una serie de sacrificios a Atenea, porque Atenea ha estado realmente colaborando mucho con ellos, y entonces Agamemnón trata de darle un final un poco más, entre comillas, un poco más religioso al regreso. Nosotros sabemos que el regreso de Agamemnón va a ser trágico. Bien, eso sería otra historia porque es muy lindo. Pero Ulises decide regresar con Menelao, pero en realidad se enoja con Menelao cuando llegan a la isla de Ténedos, y entonces decide volver a Troya y para volverse con Agamemnón. En realidad no es volverse en el barco de Agamemnón ni en la flota de Agamemnón, sino para volver todos juntos estas dos flotas. Ulises entonces regresa y se une a Agamemnón y sale él con su flota de 12 naves. Es interesante ver el número porque 12 naves equipadas con sus correspondientes soldados y todo lo que necesita la nave, ¿verdad? Incluido alimentos, etcétera, para este viaje que es larguísimo, porque Agamemnón se vuelve por las costas, que es lo que va a hacer. Va a ser dentro de todo relativamente rápido el regreso, pero Ulises tiene que bajar hasta el sur de Grecia, dar la vuelta, ¿verdad?, en un lugar que se llama Cabo Malea, y al dar la vuelta empezar a subir hacia Ítaca, hacia las islas que están del otro lado, no sobre el Egeo, sino sobre el Jónico. Y entonces el regreso es más complicado. Tienen además que no son naves que están equipadas, acuérdense, para mar abierto. Por lo tanto, tienen que estar yendo cerca de las costas, más o menos, porque a pesar de que son naves grandes, son naves que necesitan reabastecerse permanentemente y además estar orientándose en la zona. Bien, entonces, muy bien, se hacen a la mar, pero, y acá voy a leer una partecita que como lo dice Bernal, dice: se hacen a la mar, pero los dioses disponen otra cosa. Desencadenan vientos, tormentas, huracanes. La flota se dispersa. Muchas naves naufragan, llevando consigo a marineros y soldados. ¿Se dan cuenta? Acá empieza la pérdida de Ulises en relación a sus posesiones. Pocos griegos regresan a sus tierras. Y entre aquellos a quienes el mar perdona la vida, hay algunos que morirán en el umbral del hogar. Bueno, es el caso de Agamemnón. Entonces las naves se separan, las naves de Ulises se separan de las naves de Agamemnón y llegan a un lugar que se llama, a un lugar en Tracia, que es al norte, que es la isla de los Cicones. La tierra, no es la isla, sino la tierra de los Cicones, donde la recepción es hostil. Ulises toma la ciudad de Ismaros,
Les digo los nombres porque son nombres muy lindos, que si uno pudiera ir viendo la relación de nombre etimológicamente, etcétera, son muy interesantes. Pero nada más que a los fines de que los escuchen. No es a los fines para que después lo tengan en cuenta, excepto cuando yo les diga, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta por lo que sucede después o por las menciones posteriores que Ulises hace. Muy bien, entonces, frente a los vencidos, se conduce como la mayoría de los héroes griegos. Mata a casi todos los habitantes, pero perdona a uno, al sacerdote de Apolo llamado Marón. Me olvidé de comentar que en realidad cuando los griegos entran a Troya, toman Troya y de esa forma tan desenfrenada e inhumana acaban con esa ciudad, realmente muestran lo que es la hibris, ¿verdad? Y esta especie de soberbia del griego de no importarle nada del otro y querer, digamos, encumbrarse a como diera lugar. Entonces, claro, hibris es una actitud, digamos así, que va a traer siempre consecuencias. Y acá él vuelve a hacer exactamente lo mismo. Toma una nueva ciudad y mata a todos sus habitantes, menos a este sacerdote. El sacerdote le obsequia varias odres de un vino que no es una bebida común, sino una suerte de néctar divino. Ulises los hace cargar en las bodegas de sus naves. Los griegos felices instalan su campamento en las márgenes del río para zarpar al amanecer. Pero los sicones de los campos, advertidos de la presencia enemiga, los atacan y matan a muchos de ellos. Los sobrevivientes, segunda pérdida, los sobrevivientes se embarcan apresuradamente y se hacen a la mar. Muy bien, la flota bastante más reducida va descendiendo por las costas y da vuelta en el cabo Malea. Si ustedes pueden, voy a utilizar este verbo moderno, que es el verbo googlear, googleen y busquen Cabo Malea, sur de Grecia, y ahí van a ver, y desde ahí, supuestamente, mirando hacia arriba, hacia el norte, o sea, hacia arriba del mapa, ¿verdad? Se lograría visualizar Ítaca. Él ya siente entonces que está de vuelta en su casa. Claro, porque ahí le queda poco ya de navegación y ya va a llegar a su casa. Pero ¿qué pasa? El viento empieza a soplar. Y soplará durante 7 días. Y arrojará a la flotilla a un mar muy diferente del que había surcado hasta entonces. ¿Por qué lo quiero leer? Porque Bernard lo dice de una forma exacta a esto que va a suceder de ahora en adelante, ¿verdad? En lo sucesivo, Ulises no sabrá dónde está, ni volverá a encontrar pueblos como el de los sicones, guerreros hostiles, pero gente semejante a él. De alguna manera, cruza las fronteras del mundo conocido. Cruza o se sale de los oicúmenos humanos. O sea, de ese lugar, oikos es casa, Entonces, el oicúmenos es el lugar en donde vive el ser humano. Y entra en un espacio de no humanidad, un mundo del más allá. A partir de ese momento, Ulises solo se encontrará con seres de naturaleza cuasi divina, como Circe o Calipso, que se alimentan de néctar y ambrosía, o monstruos subhumanos como el cíclope o los lestrigones, caníbales que se alimentan de carne humana.
Y ahora este párrafo que es sumamente interesante y sí lo tenemos que saber para entender lo que va a pasar de ahora en adelante. Para los griegos, lo propio del hombre, o sea, lo que lo define como tal, es comer pan y beber vino, tener un cierto tipo de alimentación y reconocer las leyes de la hospitalidad, acoger al forastero en lugar de devorarlo. Es lo que decía, estas son las pautas que tenemos que ir conociendo para ver cómo este relato mítico se inserta en una cultura y en un momento, ¿verdad? Entonces, lo que define al hombre es comer pan y beber vino, ¿verdad? Muy bien, el universo donde la terrible tormenta, ¿cuál es esta tormenta suscitada por la divinidad? Digamos, como para empezar a castigar las fibres de los griegos, ¿verdad? Entonces el universo donde la terrible tormenta ha arrojado a Ulises y a sus marinos es precisamente lo contrario del mundo humano normal. Al amainar la tempestad, los griegos divisan una playa y desembarcan en un lugar ignoto, en una tierra que necesitan conocer a los habitantes para poder tomar provisiones y para poder continuar, evidentemente. Y para esto necesitan entrar en esa tierra y conocer, empezar a explorar. Muy bien, los reciben con bastante hospitalidad, con bastante, digamos, amabilidad, y los indígenas, muy sonrientes, les ofrecen cierto y determinado alimento, ¿verdad? Que de pronto, así como los seres humanos comen pan y vino, estos seres, ¿verdad? Que tienen todo el aspecto del ser humano, o sea, no es que se encuentran con monstruos al estilo interplanetario, no, pero comen una planta muy delicada que trae consecuencias graves. Es el loto. Estos seres que habitan en este lugar son los lotófagos, o sea, los comedores, los que devoran, los que comen o se alimentan de loto. Si un ser humano come este alimento delicioso, se olvida de todo. No recuerda su pasado, pierde toda noción de quién es, de dónde viene y a dónde va. Quien come el loto deja de vivir como los hombres con el recuerdo de su pasado y la conciencia de quiénes son. Cuando vuelven con sus compañeros, los enviados de Ulises no quieren zarpar, son incapaces de relatar lo sucedido. Están sumidos en una suerte de soporífero bienestar que paraliza todos los recuerdos. Su único deseo es permanecer donde están, sin lazos, sin pasado, sin proyectos, sin el anhelo de regresar. Esto es interesante porque ustedes lo estamos viendo, lo único que Ulises quiere es regresar, ¿verdad? Ulises los toma por el cuello, los obliga a embarcar y a zarpar. Y así termina esta primera etapa aparentemente, una tierra que es el país del olvido. A lo largo de todo el viaje, de todo el periplo, en cada momento, el olvido, la pérdida de memoria de la patria y del deseo de regresar a ella, serán el trasfondo de todas las aventuras de Ulises y sus camaradas, y va a ser lógicamente una fuente de peligro y de desgracia. Y ahora continúa con esta idea de lo humano, ¿no? Bernán, estar en el mundo humano significa vivir bajo la luz del sol, ver al prójimo y ser visto por éste, vivir en reciprocidad, recordar quién es uno y quiénes son los demás.
Ahí, en cambio, penetran en un mundo donde las potencias nocturnas, o los hijos de la noche, como diría Hesíodo, ¿no?, extenderán gradualmente su sombra siniestra sobre los hombres y, lógicamente, sobre el propio Ulises. Una nube de oscuridad permanece suspendida sobre los navegantes y amenaza con destruirlos si se dejan llevar por el olvido del regreso. Esto es interesante porque Ulises quiere regresar, Ulises quiere volver a la patria, con lo que significa Ítaca, que lo vimos en el poema, ¿verdad? Pero permanentemente esta idea que le han suministrado los lotófagos, ¿verdad?, esta metáfora de los comedores de loto, va a estar planeando sobre toda la vuelta, y sistemáticamente, a medida que él va perdiendo sus naves, sus marineros, sus soldados, y va quedando cada vez más solo, va a estar como, digamos, no digo abrigado, sino por el hecho de que algo encima de él, como si fuera una gran manta, ¿verdad?, lo va a ir persiguiendo, y es esta idea de no regresar. Bien, 2 minutitos más y regreso. Sigo ahora para contarles lo siguiente. La isla de los lotófagos ya quedó atrás. Ellos se hacen a la mar de nuevo en una especie de bruma. Siempre van a ir en esta especie de no saber hacia dónde van. Anochece y llegan de pronto a una isla. Y bueno, ahí van a tener que atracar, pasar la noche. Y rapidito les voy a contar. A donde ellos llegan es al país de los cíclopes. ¿Qué es un cíclope? Es un ser monstruoso con un solo ojo, ¿verdad? La palabra misma lo dice. Cíclope viene de Cyclops, ¿verdad? Y opis. Cyclops es un círculo y ops es un ojo, o sea, un ojito redondo, único, que tienen en la frente a través del cual ven, obviamente. Ulises llega a una especie de cueva, están buscando alimento, están buscando dónde refugiarse, y sale con unos hombres, llegan a una especie de gruta excavada, entran, digamos, y descubren toda una cultura como diferente acá dentro de la cueva, ¿verdad? Una cultura muy bucólica. ¿Qué es esto de bucólico? La palabra bucólico viene de bos, que significa buey, ¿verdad? Entonces, esta cultura bucólica es cultura de toda aquella gente que se dedica al pastoreo, que se dedica al ganado, ¿verdad? Y que vive de manera diferente a como ellos han venido viendo de los otros. Además, ellos divisan desde ahí viñas, prados, etc. Pero bueno, necesitan entrar ahí. Y como hay alimento, sus compañeros entran y empiezan a comer, etc. Él se quiere ir. Pero de todas maneras, sus compañeros no quieren porque, claro, son seres humanos que necesitan comer, descansar, tomar vino, etc. Antes de hacerse de nuevo a la mar. Y en ese momento aparece el dueño de la cueva. Con sus cabras, etc. Entra y cierra la puerta. Es un ser monstruoso, digno dueño de esa gruta inmensa llena de cosas. Y lo que dice Bernardo es lo siguiente: el cíclope es enorme, gigantesco. Al principio no advierte a esos hombrecillos como pulgas ocultos en los rincones de la cueva. De golpe los descubre y le pregunta a Ulises, que se pone delante de los demás: ¿quién eres? Ulises responde con mentiras. He perdido mi nave, primera mentira, ya que ésta lo está esperando. Mi nave naufragó, estoy a tu merced. Vengo a implorar tu hospitalidad. Somos griegos, combatimos valientemente.
Y le cuenta la historia: combatimos con Agamenón en Troya, tomamos una ciudad y, bueno, hemos naufragado. Bueno, dice el Cíclope: de acuerdo, todo bien, pero esto no me importa. Entonces toma a 2 de sus compañeros y los revolea y después se los come. Los arroja contra la pared, los mata y se los come crudos. Los compañeros están aterrados, se esconden. Ulises trata de ver cómo hace, pero de todas maneras se esconde. Tienen que ver cómo hacen para salir de ahí, pero el Cíclope ha cerrado la puerta. Por lo tanto, están a merced de él. Al día siguiente la escena se repite, y al otro día la escena se repite, y el Cíclope está encantado. Ulises ha tratado de engatusarlo con palabras melifluas, y entre los dos se ha establecido una suerte de hospitalidad. Dice Ulises: te haré un regalo que te va a complacer. Así nace un diálogo, una relación personal de hospitalidad. El Cíclope se presenta, se llama Polifemo. Es un hombre locuaz que goza de renombre entre la población. Pregunta a Ulises su nombre, y acá es donde me interesa que hagamos hincapié. Le pregunta a Ulises su nombre. Para crear una relación de hospitalidad, es habitual que cada uno diga al otro quién es, de dónde viene, quiénes son sus padres, cuál es su patria. Ulises le dice que se llama Utis. Utis. Lo escribimos O-U-Tis. Muy bien. En griego eso significa nadie. Nadie. En realidad es una palabra muy bonita, compuesta por U, que significa no, y tis, que significa algo. Nada. Nadie, en realidad. Que significa un ser. Bien. El nombre que me dan mis amigos y mis padres, le dice Ulises, es Utis. Él ya le ha dicho que se llama Polifemo. Muy bien, mucho gusto todos los dos. Tenemos ahí un juego de palabras, ya que las sílabas U y tis se pueden reemplazar también por metis. En griego, U y me son 2 formas de negación, pero utis significa nadie, en tanto metis designa a la astucia. Desde luego, cuando se habla de metis, se piensa inmediatamente en Ulises, héroe de la astucia, la habilidad para encontrar una salida a lo inexplicable, mentir, timar a la gente, hacerle creer cualquier patraña y salir bien parado. Utis, nadie, exclama el Cíclope. Ya que eres nadie, yo también te haré un regalo, te comeré el último de todos. Entonces, Ulises le entrega un regalo. ¿Qué le entrega? Le entrega uno de los odres de vino que le había dado Marón. ¿Se acuerdan? En Ismaro, lo que se llama el vino de Ismaros. Muy bien. El Cíclope lo prueba, lo encuentra delicioso y bebe más. Lleno de queso y de los marineros que acaba de devorar. Es espantoso contar de esta forma, así, pero es toda una estructura de pensamiento de ese momento. Embriagado por el vino, se duerme. Entonces, ¿qué hace Ulises? Ulises tiene que inventar una forma de sacar al resto de sus compañeros y salir de ahí. Muy bien. Ustedes saben qué es lo que él hace. Él toma un gran tronco, lo afila en una punta y, lógicamente, ciega, clavándoselo en el único ojo que tiene el Cíclope, lo deja ciego y entonces, claro, es todo oscuridad para el Cíclope, ellos pueden moverse entonces de alguna forma y naturalmente va a salir a gritar por ayuda. Entonces mueve la piedra para poder salir y grita desesperadamente. Y sus compañeros le preguntan, ¿verdad? Polifemo, ¿qué es lo que tienes? Me están matando, grita él. ¿Pero quién te hace daño? Utis, contesta él. Nadie.
Pero si nadie te hace daño, ¿por qué nos fastidias con tus gritos? Y se van los compañeros. Entonces, Ulises comprende que la única manera de salir consiste en atar a cada uno de sus compañeros sobrevivientes bajo el vientre de los carneros, y él mismo se aferra a la lana gruesa del carnero preferido del cíclope. Cuando éste se coloca en la entrada del antro y desplaza la roca que lo sellaba, hace pasar a cada animal entre sus piernas y le palpa la espalda para ver que ningún griego aproveche para escapar. No advierte que están atados al vientre. Cuando sale el carnero con Ulises, el cíclope se dirige al animal, que en realidad es su único interlocutor. Mira a qué me ha reducido, dice, este espantoso bruto, este nadie. Pagará por ello. El carnero avanza hacia la salida y Ulises con él. El cíclope coloca la piedra en su lugar, convencido de que los griegos están en su interior, aunque todos han salido. Descienden por los desfiladeros rocosos hasta la bahía donde está la nave, la abordan, sueltan amarras y se alejan de la costa. En lo alto, cerca de la gruta, está el cíclope que arroja enormes piedras al mar. En ese momento, Ulises no resiste el placer de la jactancia y de la vanidad. De nuevo surge en él ese ADN que tienen. Cíclope, le dice a Polifemo, si te preguntan un día, ¿quién ha enceguecido tu ojo? Diles que fue Ulises, hijo de Laertes, Ulises de Ítaca, saqueador de ciudades, vencedor de Troya, Ulises, fecundo en ardides. Bien, el problema es que Ulises dice toda su historia, le cuenta su historia a Polifemo, que no es solamente un cíclope, es un cíclope muy especial. Es hijo de Poseidón, el gran dios de las olas, así como del mundo subterráneo al mar. Los temblores de tierra y las tempestades vienen precisamente de Poseidón. El cíclope lanza entonces contra Ulises una maldición solemne, que sólo es válida si se indica el nombre del destinatario. Si Ulises se hubiera quedado con el nombre que le había dicho, con nadie, la maldición no hubiera hecho efecto. Pero el cíclope le revela a su padre Poseidón, el nombre de quien le hizo todo el daño. Y entonces, clamando venganza, le dice, el que me hizo esto es Ulises. Que Ulises no pueda volver a Ítaca sin padecer 1000 sufrimientos, sin perder a todos sus camaradas y su navío, como un náufrago solitario y extraviado. Esa es la maldición. Si alguna vez Ulises ha de volver a su patria, que lo haga como un forastero, sobre un navío ajeno, no como el navegante que hace su regreso esperado al hogar en su propia embarcación. Y Poseidón escucha la maldición de su hijo. De este episodio data su voluntad que domina todas las aventuras posteriores, de que Ulises llegue al último límite de la muerte y las tinieblas y sus pruebas sean las más terribles. Como le dirá más adelante Atenea, su gran protectora, Poseidón no pudo aceptar el daño infligido a su hijo el cíclope. Por ello, ella no pudo intervenir sino hasta el final del viaje, cuando todo parecía ya perdido. ¿Por qué? Porque la consecuencia de haber arrojado el ojo de Polifemo a la noche, de haberlo cegado, es que Ulises debe recorrer la ruta de todo lo que es nocturno, oscuro y siniestro.
Fíjense qué interesante esta cuestión. De nuevo nos encontramos, antes nos habíamos encontrado con la cuestión de la tierra del olvido, esta especie de negación a regresar. Él logra superar, él por lo menos, logra superar esta primera parte y ahora se encuentra con que su soberbia, esta hibris que lo domina, le consigue, ¿verdad?, precisamente la maldición de Polifemo. Que no sería nada la maldición de Polifemo si no fuera porque él, lógicamente, se la transmite a su padre Poseidón. Y entonces, de ahora en adelante, va a ser un trabajo de Poseidón para que él pase por todas las penurias necesarias hasta que llegue al límite de la muerte. Recién ahí, es como decía Bernal, va a poder intervenir ¿quién? Esa divinidad, que es la divinidad protectora de Ulises de siempre, pero que es la divinidad además que significa la inteligencia, ¿verdad? La capacidad de hacer que no funcione, ¿verdad? Que es Atenea. Atenea es la divinidad de la inteligencia. Por lo tanto, siendo la protectora de Ulises, va a tratar, por lo menos a último momento, de que Ulises no muera, tratando de que piense como a ella le parece que tiene que pensar este ser humano, que en este momento está en un lugar que no es precisamente un lugar humano. Muy bien, de las aventuras de Ulises llego hasta acá. Después siguen todo lo demás, Calipso, Circe, las sirenas, etcétera, etcétera, esas las voy a ir nombrando, porque lo que quiero ahora para terminar esta clase, que todavía no termina lógicamente, pero que de todas maneras ya les estoy hablando una hora más o menos, les digo, les dejo acá las aventuras, dejo las aventuras para la próxima clase y voy a ver esa parte del texto de Bernal, de Último Desembarco, porque lo que venimos viendo es desembarco tras desembarco, y en cada desembarco él va perdiendo cosas, ganando en frustración, ganando en cansancio, pérdida de hombres, etc. Pero el último desembarco va a ser precisamente el desembarco en Ítaca, y es ahí donde Atenea va a entrar, digamos, a tallar más fuerte. Bien, interrumpo nuevamente. Acá estoy de vuelta con ustedes. Me he cambiado los anteojos para leer bien, porque son un texto bastante largo. Me he salteado todos los desembarcos en los distintos lugares y lo que cada uno de esos lugares le ha quitado y le ha dado a Ulises, ¿verdad? Eso lo vamos a ver después. Y estamos ya en último desembarco, que es el desembarco en Ítaca. Era desembarcado solo, a modo de extranjero, realmente, en un barco ajeno, ya después lo vamos a ver, porque es el barco que los feacios le han proporcionado a él, y está charlando con Atenea en este momento. Atenea se le ha aparecido, y entonces lo que quiere saber Atenea de Ulises es lo siguiente: ¿qué es lo que lo ha impulsado durante todo este viaje, ¿verdad?, a hacer tanto esfuerzo descomunal, tanto romperse del todo para llegar a esta isla, a Ítaca? Entonces le está preguntando todo eso, y Ulises dice lo siguiente, o sea, el diálogo va a ser Ulises-Atenea, Ulises-Atenea. Y le dice lo siguiente, Ulises: ahora debo reconquistar mi trono, sabiendo de antemano que el único heredero de mi sangre
renuncia a él. Porque él se ha enterado, ¿verdad? Cuando ha llegado, se ha enterado de que Telémaco no quiere saber absolutamente nada del trono. Ya vamos a ver, además, por qué. No le exijo que me admire, se refiere a su hijo, ¿no? No le exijo que me admire, pero no me parece demasiado pedir que por lo menos me respete un poco. Y sobre todo, que esté dispuesto a cumplir con sus obligaciones históricas. ¿Qué va a hacer de Ítaca en estas circunstancias? Y Atenea le dice, no te preocupes, que sin rey Ítaca no se va a quedar. Entonces Ulises les dice, ¿acaso todos los reyes son iguales? Fíjense qué interesante cada una de las reflexiones que nos propone Sabater. Entonces Atenea le dice, como nunca fui súbdito, me resulta difícil contestarte. Quizá haya algunos peores que otros, pero me da la impresión de que todos los reyes resultan, a la larga, a la vez insuficientes y peligrosos. Ni son omnipotentes, ni renuncian a fingir que lo son. En cualquier caso, si tanto te preocupa Ítaca, ¿por qué te fuiste? Y Ulises le dice, nunca creí que fuera a resultar una ausencia tan larga. Además, existen compromisos y alianzas a las que no es posible renunciar. Y además el afán de hazañas y la necesidad de gloria. También mis proezas son un servicio público, porque la gloria de Ulises es la gloria de Ítaca. Pero tú no puedes comprender estas cosas, le dice la diosa, ¿no? Como durar no te cuesta nada, no sabes la de esfuerzos que debemos hacer los humanos para intentar inmortalizarnos, aunque sea un poco. Sobre todo, lo importante es que he vuelto. Un retorno que no ha sido nada fácil, como no ignoras. ¿Qué otra prueba necesitas de mi preocupación por Ítaca? Y le dice, bueno, ella le dice, acepto sin mayor disputa tu enorme interés por Ítaca y en especial por su gobierno. Sueñas con Ítaca, te desvives por Ítaca. Contra viento y marea has logrado volver a Ítaca. Ahora dime, ¿por qué? ¿Qué se te ha perdido en Ítaca, Ulises? ¿O qué pierdes tú si pierdes Ítaca? Y Ulises le dice, es inútil que intente explicártelo. Fíjense, la enorme, digamos, la autoestima de Ulises, se está refiriendo a Atenea. Es inútil que intente explicártelo porque no lo vas a entender. Perdona, no quiero ofenderte. Eres la inteligencia misma, pero esto, concretamente esto, no puedes comprenderlo. A este respecto, diosa, te comportas como mi hijo. Él vive para lo intemporal y tú eres eterna. Ítaca está en el tiempo. Es un pedazo de historia. Ítaca es lo que se nos escapa. Ítaca es mía, Atenea. Es mía y yo soy de Ítaca. Las cosas pequeñas son de quien primero les pone la mano encima, pero las grandes pertenecen a quien se arriesga a ser poseído por ellas. Ser dueño de Ítaca significa: Ítaca se ha apoderado de mí, y tengo que hacerme digno de lo que me corresponde, o no seré nada. Todos los obstáculos no son más que pruebas para ver si merezco lo que por destino es mío, aquello a lo que me he entregado. Me fui lejos de Ítaca para saber con mayor certeza que a mí, y solo a mí, me toca poseerla. Día tras día, año tras año,
he reinventado Ítaca, suponiéndola, ordenándola desde lejos. Ahora he vuelto. Mi anhelo se ha convertido en la más fiable seña de identidad. La tengo por fin, contra toda duda. Aunque nadie me recuerde, Ítaca es ya mía. Y escuchen ahora. Aunque la reina no me sea fiel, Ítaca ya es mía. Aunque mi hijo ignore mi causa, aunque el nombre de Ulises deba ser para siempre nadie, Ítaca es ya mía, definitivamente. Bien, ha dicho cosas muy importantes, porque ha estado manejando tiempos y ha estado manejando, ¿verdad?, ese nombre que él utilizó con el cíclope. De todas maneras, a él no le importa eso. A él lo que le importa es que él ha llegado a Ítaca, Ítaca es suya, él es de Ítaca. Entonces, muy bien, Atenea le dice, bueno, yo entiendo todo esto. El problema, dice, es que esa Ítaca a la que vos has creído llegar es una Ítaca fruto de tu propio invento, ¿verdad? Porque la Ítaca real es la Ítaca que le pertenece a la reina, a Telémaco, a los súbditos, a tu padre, etc. Entonces, de la Ítaca que tú te has creado, eres por supuesto el amo indiscutible, pero de la otra Ítaca, la Ítaca de todos, de esa no podrías ser dueño, ni aunque volvieras a centrarte en el trono. Y entonces él le dice, bueno, pero a mí me gustaría por lo menos eso, y le pide ayuda a la divinidad. Y entonces le dice, muy bien, yo te voy a ayudar, le dice Atenea, pero tienes que renunciar a alguna cosa. Muy bien, entonces le dice, bueno, pero que una parte de la idea sea mía, le dice Ulises. Está bien, una parte de la idea va a ser tuya, le dice Atenea, pero por lo menos escúchame lo que te voy a decir. Muy bien, le dice Ulises, te escucho. Y Atenea dice, así me gusta. Antes dijiste algo sobre la inmortalidad, a propósito de no sé qué impertinencia. Y yo te pregunto, Ulises, ¿quieres realmente ser inmortal? Y Ulises dice, bueno, sí, pero ya Circe y Calipso me han propuesto lo mismo y yo he ido sorteando esos obstáculos de todos ellos. Y entonces él dice, bueno, pero no me estés comparando con Circe, con Calipso, con que etcétera, con hierogamia, con que sos casado, etcétera. Y entonces le dice, entonces no entendí. ¿Qué es lo que quieres a cambio de ayudarme? Y ella les repite, lo único que quiero saber es si quieres ser inmortal. Y Ulises le dice, detesto la muerte y el olvido. Y Atenea dice, todo tiene un precio. También por conseguir la inmortalidad tendrás que pagar, y quizás lo que más te cueste. Y él le dice, pero eso es lo que temo. Y entonces Atenea le dice, te estoy hablando de la verdadera inmortalidad, no de la fama, la gloria. No, me refiero a la vida, Ulises, a la juventud que no acaba, a los amaneceres de nueva fortuna, a los amores de paso, a seguir para siempre la ruta más larga. Tu nombre, en cambio, quizás sí debe ser definitivamente nadie. Y Ulises le dice, el problema es que yo sé que soy Ulises, aunque de vez en cuando haya debido ocultarlo. Y Atenea le dice, deja el nombre de lado. ¿Qué inmortalidad buscas? ¿La tuya o la de tu título? Y él le dice, ¿pueden separarse? Y Atenea le dice, si no sabes hacer esa separación, estás perdido, Ulises. Ulises, el rey Ulises, no tiene otro destino que la muerte, aunque quizás su nombre se repita después unas cuantas generaciones,
Pero en cambio, nadie puede vivir sin límite. ¿Y qué debo hacer entonces? Aquello a lo que más te resistes, le dice ella. Debes volver al mar. Y entonces le dice, no, el mar no. El mar no, porque lo que él ha querido dejar atrás el mar y volver a la tierra que es él, a la tierra de él. Y entonces ella le dice, bueno, pero ¿no te acuerdas de la profecía de Tiresias? Vamos a ver en un momento cuando él llega a la entrada de los infiernos, se encuentra con Tiresias, se encuentra con muchas otras personas, pero se encuentra después con Tiresias. Y entonces le dice, ¿has olvidado las palabras de Tiresias? No he olvidado, dice, nada de aquella noche atroz, dice Ulises. Tiresias profetizó que yo volvería a mi patria y recuperaría mi reino. Y después le dice Atenea, bueno, dice Ulises, luego dijo que yo me apartaría de todas las orillas y que moriría lejos del mar, en una tierra cuyos habitantes ignorasen lo que era un remo o una vela. Y Atenea le dice, ¿entiendes ahora? Morirás lejos del mar. Volverás a ser dueño, esposo y aún rey, pero morirás. En ese mar que crees odiar está tu juventud eterna, la peripecia que nunca se marchita. Serás nadie. No poseerás ya nada, ni siquiera el acuciante propósito de regresar, pero mantendrás a raya la trama de la muerte. Vuelve al mar, Ulises, vuelve al mar y sálvate. Y entonces él le dice, no puedo, porque la soledad del mar, etc. Ella le dice, yo iré contigo. Y entonces Ulises le dice, es imposible. Atenea le dice, ojo, es la única salida. Y entonces Ulises dice, no puede ser. Lo que dices me da miedo. Tengo miedo de esa inmortalidad. No la comprendo. Me parece inhumana. Y ella le dice, ¿es que lo humano es morir? Y Ulises dice, ¿será entonces que tengo miedo de no morir? Atenea le dice, creí que los héroes, sabríais vencer vuestro miedo. Y Ulises le contesta, no se puede vencer el miedo. Lo que hay que hacer es combatirlo con otro miedo mayor. Y Atenea ya está muy no está entendiendo mucho a este hombre. No es el miedo a la muerte, el mayor de todos para vosotros, le pregunta. Para vosotros los seres humanos, no es el miedo a la muerte. Y entonces Ulises dice, eso es lo que nos gustaría creer. Pero para los pocos que hemos podido elegir, se revela aún mayor el temor a una vida interminable. Miren, les voy a repetir la idea. Atenea le propone la inmortalidad, la juventud eterna, el ser nadie, el desaparecer en el mar y vivir eternamente, esa es la inmortalidad de la divinidad. Y entonces le comienza a plantear los miedos, ¿verdad? Miedo a la muerte, miedo a no morir, que es lo peor. Exactamente. Le propone esto de a un miedo grande hay que vencerlo con otro miedo mayor. Y entonces ella le pregunta, ¿no es el miedo a la muerte el mayor? Fíjense, no es el miedo a la muerte el mayor de todos los miedos para los seres humanos. Y él le contesta, eso es lo que los seres humanos quisiéramos creer. Pero para los pocos que hemos podido elegir, se revela aún mayor el temor a una vida interminable. A ver, me planto aquí para que pensemos esto que hemos estado leyendo hasta ahora.
¿verdad? Después les vamos a pedir a Andrés que nos aclare bastante estas cosas. Pero de todas maneras, me parece un momento interesante para suspender esta charla entre Ulises y Atenea, para pensar en todo lo que hemos venido viendo, en volver a leer el poema de Ítaca y ver qué es lo que significa esto de volver a Ítaca. Bueno, iba a seguir leyendo, pero me parece que es mejor revisar todas estas cosas y en la próxima clase abrirnos de nuevo a este diálogo entre Ulises y la divinidad. Algún día de estos vamos a llegar a Penélope, van a ver. Bueno, les deseo una buena semana y nos vemos en una próxima clase. Chao, gente.